y abajo tenemos una cintura pélvica. Esa cintura pélvica, digamos, es para algunos autores el inicio del miembro inferior. Por eso, acá sigue un dibujo que había hecho en el niño. Todo el miembro inferior para algunos autores va a estar conformado por una cintura pélvica, que es esta, la parte más superior, digamos, de todo el miembro inferior. Luego de ahí vamos a encontrar con el muslo, esta parte del muslo. Después de ahí vamos a encontrar una parte transitoria del muslo, y lo siguiente que es la pierna, que es esta parte, que es esta parte transitoria se llama rodilla en la parte anterior, y en la parte posterior de la rodilla se llama femorquilla. La parte posterior, la femorquilla. Y debajo de la pierna vamos a encontrar una zona llamada pie. Al igual que vamos a ver en el miembro superior, hay una cintura escapular, un brazo, un codo, un antebrazo y una mano. Es decir, es homólogo en realidad. Y lo que vamos a ver ahora en miembros, que es el miembro inferior y el miembro superior, va a ser primero la parte ósea, y luego vamos a ver los músculos, o sea, la miología, luego vamos a ver los vasos y los nervios. Pero para entender estas partes blandas, lo primero que tenemos que entender es la parte ósea, porque básicamente todo esto tiene relación primero o se sostiene en la parte ósea. Por eso es importante, vital, que recuerden bien cada característica importante de los huesos. Tenemos entonces la pelvis, ya lo vieron ayer, probablemente se acuerden algunas cosas. Lo importante que deben recordar ahora es su conexión con el primer hueso, con el hueso del muslo, que es este, el fémur. El fémur tiene una cabeza que se articula con esta parte de la pelvis, ¿Y cómo se llama? Acetábulo. Este acetábulo, digamos que es una cavidad que recibe al apéndice libre del miembro inferior. El primer hueso recibe al fémur. Y en forma la articulación, si este es el hueso coxal y este es el hueso fémur, va a formar la articulación coxofemoral. Articulación de tipo sinovial, de tipo esteroidal, ya que hace casi todos los movimientos, aunque no es tan libre como la articulación sinovial y esteroidal que tenemos aquí en la articulación glenohumeral, que hace básicamente todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, inclinación lateral, inclinación medial, o rotación, perdón, lateral y medial. Y en cambio, si vemos los movimientos del fémur, en realidad no hace tanta abducción, como si lo haría, por ejemplo, todo el miembro superior. No hace tanta abducción, es un poco más limitado, pero en realidad los dos son articulaciones iguales, son articulaciones esteroideas y principalmente de tipo sinovial. ¿Puedo poner este lado? Sí, el fémur es fuerte, no hay problema. Entonces, el fémur es un hueso largo. ¿Recuerdan algunas características de los huesos largos? Lo básico, por ejemplo, es que su largo sea más que el ancho. Pero en realidad eso no es solamente una característica. También, por ejemplo, podemos tener que hay una epífisis superior o proximal, otra epífisis inferior o distal, que es esta, y están unidas las dos epífisis por una diáfisis, que es esta, o un cuerpo. Estas diáfisis se pueden llamar también extremidades: extremidad superior y extremidad inferior del hueso, y es el cuerpo, o diáfisis. Si nos vamos por partes de superior e inferior del fémur, vamos a ver que en esta extremidad superior vamos a encontrar aquí una cabeza, que es la cabeza del fémur, que justamente es la que permite la articulación coxofemoral con los huesos de la cintura pélvica. Vamos a ver que después de una cabeza, la parte más estrecha va a ser el llamado cuello. Después de una cabeza siempre hay un cuello. Tenemos entonces un cuello, y finalmente vamos a ver, no tanto en la cara anterior, no se puede visualizar tan bien, pero si lo volteamos, en la cara posterior vamos a encontrar dos prominencias bastante grandes, una y dos. Son los llamados trocánter. Este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Vamos a ver también que el hueso húmero tiene cosas parecidas. Va a tener un tubérculo menor y un tubérculo mayor, o llamado troquín y troquita, en el húmero, es decir, en el miembro superior. En el miembro inferior, en el fémur, vamos a encontrar aquí un trocánter menor y un trocánter mayor. Y si se dan cuenta, los dos están unidos por una cresta. Esta es la llamada cresta intertrocanteria, es decir, entre los dos trocánteres. Cresta intertrocanteria, trocánter menor, trocánter mayor. Y justamente en esta cresta intertrocanteria encontramos un tubérculo, es el tubérculo cuadrado. Este es el tubérculo cuadrado, que permite la inserción
el músculo cuadrado femoral, este de acá. Más se siente de lo que se puede ver en realidad. Ahí pueden tocar, ahí. Acá también hay otro fémur. Ahí está. Entre los dos trocantes van a ver que hay una cresta. En la cara posterior hay una cresta. Y en esa cresta hay como un tubérculo un poquito más pronunciado. Este es el tubérculo cuadrado. Bien, esta es una cara posterior dentro de la epífisis, es decir, de la parte más superior del fémur. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, más abajo de estos trocantes, o de esta línea, de esta cresta trocanteria, vamos a encontrar esta rugosidad. Se dan cuenta ahí como una rugosidad. Esta es la llamada tuberosidad glútea, que sirve de inserción para el músculo glúteo mayor. Y aquí viene un dato importante, y es que la cara anterior del fémur es bastante lisa. Bastante lisa. En cambio, si lo volteamos en la cara posterior, vamos a encontrar no solamente que es rugoso, sino que tiene un borde. Un borde que tampoco no es tan puntiagudo, pero no es rombo, es decir, no es redondeado, sino que sí tiene un borde que se puede sentir bien. Esa es la llamada línea áspera. Lo que deben recordar aquí es que todo hueso que tenga una rugosidad permite la inserción a músculos o ligamentos. Si en cambio tiene una parte más lisa, probablemente esa parte más lisa no tiene mucha relación con músculos, sino que puede estar en contacto con músculos, pero probablemente no le sirve de inserción. Lo que sirve de inserción en un hueso para diferentes estructuras como el músculo es que ese hueso tenga rugosidad, tenga salientes, tenga depresiones. Esos reparos anatómicos permiten la inserción de músculo. Esta es la llamada línea áspera. ¿Y dónde está? ¿En la cara anterior o cara posterior del fémur? En la cara posterior, porque la cara anterior del fémur es totalmente lisa. Y ahí es donde nos sirve de inserción para los diferentes músculos que están en los compartimentos del fémur. Ahora sí, nos damos cuenta que esta línea áspera tiene dos labios, un labio que es medial y otro labio que es lateral. Y se unen formando la línea áspera y hacia inferior, llegando a la epífisis distal, se van a desunir, se van a diferenciar otra vez un labio medial y otro labio lateral. Y se está formando ahí un triángulo. Un triángulo. Labio medial, labio lateral y acá hay un triángulo. Este triángulo se llama fosa poplitea. Bueno, en este caso, triángulo poplitea. Triángulo poplitea es, digamos, ya una idea de lo que habíamos estado viendo aquí. Porque recuerden que hacia adelante tenemos la rodilla, pero hacia atrás tenemos la región poplitea. ¿Por qué? Porque vamos a ver también vasos popliteos, que van a ser importantes cuando veamos a los vasos femorales que pasan de anterior hacia el posterior. Entonces aquí tenemos el triángulo popliteo, que de hecho sirve de inserción al músculo popliteo también. Aquí tenemos en la parte inferior del fémur los llamados cóndilos. Estas dos cabecitas o prominencias vamos a llamarlas cóndilos. Y hay un cóndilo que es lateral y otro cóndilo que es medial. Para el cual reconozco cuál. Medio de la cabeza del fémur. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia el lateral o hacia el medial? ¿Hacia dónde apunta? O sea, mi fémur que está aquí, ¿dónde estaría? ¿Sí, la cabeza que vamos hacia el medial o la cabeza estaría poniéndose afuera? Hacia el medial. Sí, aquí está mi cadera, mi pelvis. La cabeza del fémur estaría conectándose así con el escápulo. Por lo tanto, siempre recuerden que un fémur se orienta con su cabeza hacia medial. Y si todavía no estoy viendo bien, porque aquí la cabeza se orienta hacia medial, pero si yo lo pongo así, también se está orientando hacia medial. Pero ¿cómo me doy cuenta cuál es un fémur derecho y cuál es un fémur izquierdo? La cara lisa, la cara anterior del fémur es lisa. Y la cara posterior es rugosa y encima tiene una línea, que es la llamada línea áspera, que pertenece a la cara posterior. Entonces, muy bien, entonces, esta es la cabeza del fémur, apunta hacia medial. Este cóndilo que es, entonces, cóndilo medial. Y ese cóndilo es el cóndilo lateral. En el medio vamos a encontrar ahí una fosa, o un espacio intercondilio. Y vamos a ver cómo otro hueso que se va a articular con el fémur justamente va a ser este, la tibia. ¿Cómo me doy cuenta que es la tibia? También tiene cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Ahora vamos a ver, esta tibia será una tibia derecha o izquierda. ¿Por eso? A ver. No, es derecha. ¿Cómo me doy cuenta que es derecha? Miren.
Con respecto al peroné, que es este, el otro hueso de la pierna, ya vimos el hueso del muslo, que es el fémur. Ahora, con los huesos de la pierna tenemos a la tibia y al peroné. ¿Cuál es lateral y cuál es medial? Medial sería el peroné. Parece, pero en realidad el peroné es lateral. El peroné es lateral. No olviden nunca con este dato. Cuando uno se toca su rodilla, toca la parte más lateral, más externa, va a tocar un huesito. Un huesito solito. Ese huesito saliente es la cabeza del peroné y viene hasta hacia lateral. Y ustedes también se tocan en la parte anterior de la rodilla, perdón, de la pierna, van a tocar el hueso. Eso que están tocando es esto. Y lo que estaban tocando como cabeza, es esto, la cabeza del peroné. Entonces, hacia un lado solo vamos a tocar la cabeza del peroné, que es bastante prominente y por eso se siente bien, es parte de la anatomía de superficie. Y lo que siempre, por ejemplo, cuando uno juega fútbol, lo que uno siempre se protege es esta parte. Porque es la parte que más, según un pisotón o una patada, es más fácil de romperse, es su punto medio. Cualquier hueso largo, su punto medio siempre va a ser la parte más frágil, por eso es que se protege cuando uno juega fútbol. Y pues esta cara más medial de la tibia, es la cara más expuesta, como les dije. Si ustedes tocaban la pierna, es básicamente tocando el hueso, porque en realidad encima está la piel. Por eso es muy frágil, muy expuesto. Bueno, la tibia entonces tiene también su epífisis proximal o superior, tiene su cuerpo diáfisis, también tiene su epífisis distal o su extremidad inferior. Pero acá hay algo importante, y que es lo que en realidad me dio a mí la idea rápida de que esta es una tibia derecha, que es esto de acá. ¿Cómo se llama? Maliolo medial. ¿Por qué? Porque este hueso peroné o hueso fibular tiene también su maliolo. Tiene su maliolo. Entiende ese maliolo como una prominencia que se dirige hacia abajo. Esta prominencia que se dirige hacia abajo y esta. Si se dan cuenta, los dos huesos hacen falta para que se genere aquí un espacio que se llama el maliolo y que es una forma de herradura, así, una forma de C, hacia abajo. Esa forma de herradura va a recibir al hueso astrágalo aquí. Si mi mano fuera en pie, va a recibir así, así, y ahí es donde se va a articular con los huesos de la pierna. Entonces, cada uno de los huesos de la pierna, el peroné y la tibia, van a tener un maliolo. ¿El maliolo lateral pertenece a la tibia o al peroné? El maliolo lateral pertenece al peroné, porque el peroné es lateral. El maliolo medial, que es este, pertenece a la tibia porque la tibia es un hueso medial. Entonces, si esto es un peroné izquierdo en realidad. Esta tibia sí es izquierda, entonces más o menos sería así. Así más o menos. Y este pie es izquierdo. Y así es muy bien. Este es el hueso astrágalo, que pertenece al hueso del tarso del pie, y así sería el movimiento. Creo que este pie es un poco más chiquito nomás, por eso no encaja bien aquí en el maliolo. Maliolo medial y maliolo lateral. Pues no importa si es que tenemos una tibia derecha o una tibia izquierda, ustedes siempre vean el maliolo de la tibia. El maliolo de la tibia siempre apunta hacia adentro, hacia la línea media, que está justamente en la línea media. Mi tibia derecha, tibia izquierda, y los maliolos están apuntando siempre hacia adentro, a la tibia. En cambio, el peroné apunta hacia afuera. Y también recuerden bien que los dos huesos de la pierna tienen una parte bien filuda, especialmente el peroné. Su borde anterior del peroné es bastante agudo, puntiagudo. ¿Por qué? Porque aquí se va a unir una membrana llamada la membrana interósea junto a la tibia. Este borde también es más lateral de la tibia, una tibia izquierda. Aquí vamos a encontrar un borde bien agudo y este borde agudo anterior del peroné luego se va a juntar y se encuentra aquí va a tener una relación. Entre ellos dos se va a formar una membrana, la llamada membrana entre los dos huesos, membrana interósea. La membrana interósea entonces va a unir a los dos huesos, ese tipo de articulación en realidad, al hueso tibia y al hueso peroné. Por eso es que tienen dos salientes bastante agudas. Okay, entonces, en estos maliolos se va a recibir al astrágalo. El astrágalo es un hueso de la piel.
que pertenece al hueso, a los huesos del tarso. Estos son los huesos del tarso. ¿Cuántos huesos son del tarso? 7. Del carpo son 8. ¿Cuál es el que recibe a los huesos del pie? De la pierna. El astrágalo, que es este acá, el primer hueso que nos vamos a dar cuenta. Debajo del astrágalo hay un hueso bastante más grande y que forma el talón del pie. Es este hueso. ¿Cómo se llama el hueso? Es el hueso calcáneo. El hueso calcáneo entonces es el más grande, forma el talón y encima está el hueso astrágalo. En delante del hueso astrágalo vamos a encontrar a este, que es el hueso navicular. Vamos a encontrar más lateral a este, que es el hueso cuboides, tiene una forma de cubo. Y delante del hueso navicular vamos a encontrar tres huesos muy parecidos. 1, 2 y 3. Son los huesos llamados cuneiformes o también llamados cuneatos. Cuneiforme se menciona como cuneiforme lateral, cuneiforme medio o intermedio y cuneiforme medial. Entonces ahí están los 7 huesos. Astrágalo, calcáneo, navicular, cuboides y 3 cuneiformes. Estos son los huesos del tarso. Delante del tarso vamos a encontrar a una fila de huesos, van a ser 5, llamado el metatarso. Muy bien, metatarso. Son 5 huesos que van a pertenecer cada uno a los diferentes dedos del pie. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Y delante del metatarso vamos a encontrar las llamadas falanges. En el primer dedo, acá no está salido, en el primer dedo tenemos 2 falanges. En el segundo dedo tenemos 3 falanges. Así como lo hay en los demás dedos. Es decir, solamente en el primer dedo vamos a encontrar 2 falanges. Son 2 falanges que hacen esta flexión. Para el dedo, el hallux, el primer dedo del pie. En cambio, para los demás dedos, el segundo al quinto dedo, vamos a encontrar 3 falanges. 1, 2 y 3 falanges. Y eso, como les digo, el miembro inferior es homólogo al miembro superior. Por lo tanto, en el primer dedo tenemos solo una falange más proximal y otra más distal. Y en cambio, en los demás dedos vamos a encontrar que hace doble flexión, 1 y 2. Es decir, hay una falange proximal, una falange media y una falange distal. 3 falanges, a diferencia del primer dedo que solo tenemos 2 falanges. ¿Sí? Igual también, solamente el primer dedo tiene 2 falanges y las demás, el segundo y el quinto dedo tienen 3 falanges cada uno. Entonces ahí serían más o menos unos 26, 27 huesos del tarso. Contamos. Son 7 huesos más 12, pero más 5 son 12, los otros 14 son 26 huesos del pie. A diferencia de la mano que son 27 huesos. ¿Por qué? Porque el carpo de la mano no tiene 7 huesos, sino tiene 8 huesos. Bien, entonces esa sería la parte ósea, que como les digo es importante reconocerlo para que podamos ir a la parte blanda. Si tienen una pregunta, la pueden hacer con confianza. Si no, antes que nos den el tiempo, pasamos a la parte blanda. Igual, entonces aquí también vamos a ver muslo, rodilla. Detrás de la rodilla está la región poplitea, esa es la pierna y este es el pie. Vamos a primero ir, ya pasamos a la parte ósea, podemos ir ahora entonces a la parte de miología, de músculos. Este es el compartimento anterior del muslo. El muslo tiene un compartimento anterior, un compartimento medial y un compartimento posterior. Entonces tiene 3 compartimentos el muslo. Lo primero que vamos a ver es el compartimento anterior. Y lo primero que vamos a ver es este músculo, el músculo llamado del sastre o de la secretaria, es el llamado músculo sartorio. Es un músculo asintado y bastante largo que va desde lateral hacia medial y va a formar junto a otros 2 tendones un reparo anatómico llamado la pata de ganso. Esa pata de ganso está formada por 3 tendones. El primero que ya estamos viendo es del compartimento anterior y se llama sartorio, el tendón del sartorio. Bien. Si quito el sartorio vamos a encontrar aquí un poderoso músculo que es el músculo del cuádriceps. ¿Por qué se llama cuádriceps? Porque tiene 4 cabezas. Tiene 1, 2, 3 y 4 cabezas. Este es el recto femoral o el recto anterior. Este es el vasto medial. Este es el vasto lateral. Y debajo del recto femoral tenemos al vasto interno. Entonces tenemos 3 vastos. Vasto medial, vasto interno o intermedio y un vasto lateral. Y encima un recto femoral.
3 vastos y un recto femoral, o recto anterior. Estos entonces se van a unir en un tendón común, se van a fijar ¿dónde? En este hueso, que es la rótula. La rótula entonces va a recibir la inserción del cuádriceps, el tendón conjunto del cuádriceps, y finalmente por fibras que se van a prolongar debajo de la rótula se van a insertar aquí, en la tuberosidad de la tibia, que es esta. Es decir, la tibia, esa. En la tuberosidad de la tibia, que es esta de acá. La tibia en la cara anterior tiene esta tuberosidad, que es la llamada tuberosidad de la tibia. Ahí es donde se inserta, no el tendón del cuádriceps, sino que el tendón del cuádriceps se une aquí a la rótula y se continúa como fibras en un ligamento llamado ligamento rotuliano. Entonces, cuando uno estimula el ligamento rotuliano, lo que hace es la extensión del pie. Es decir, ¿qué función cumple o qué movimientos hace el músculo cuádriceps? Extensión del pie. Porque cuando yo estimulo el ligamento rotuliano, que es una proyección de su tendón conjunto, hace esto. ¿Han visto, no? En el chavo, quizás si han llevado semiología, medicina interna, probablemente vean que este movimiento, cuando uno estimula el ligamento rotuliano, es natural. Entonces, ¿eso es cómo se le llama? El reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano. Estimula y el músculo al que se ha estimulado cumple su función, que es extensión de la pierna. De la pierna y el pie. Este movimiento. Una patada. Bien. Esos son los músculos del compartimento anterior. Cuádriceps con 4 cabezas y sartorio. Ahora, si vamos al compartimento medial, es este. El compartimento medial es este. Tiene todos estos músculos. Esos músculos. Compartimento. A ver. Levanta, ¿no? La mano, por ejemplo. O el pie, o la pierna en este caso. Cuando uno aduce, es decir, acerca el miembro a la línea media. Abducción y aducción. Estos músculos, que son parte del compartimento medial del muslo, hacen aducción, es decir, acercan el muslo y todo el miembro inferior a la línea media del cuerpo. Y son, el más superficial, que es el músculo grácil, que es, si se dan cuenta, también acintado y es largo, y su tendón también es bien delgado, y se va a unir a otro tendón, que es el músculo sartorio. Como les dije, el sartorio forma con otros 2 músculos más una región llamada la pata de ganso, junto a otros tendones más. Y si se dan cuenta, ya tienen unas características que son bastante parecidas. El sartorio y el grácil tienen forma acintada, son largos, son delgados, y cada uno va a terminar a esta región medial, ¿no? Miren el dedo gordo. El dedo gordo nos indica que esta parte es medial y que el otro lado es lateral. Entonces vemos ahí como el lado medial de la tibia está acabando el músculo sartorio, el músculo grácil y otro músculo que vamos a ver más. Entonces dentro de la pata de ganso tenemos 2 músculos. Quito el grácil y vamos a encontrar los llamados músculos aductores. Es decir, el grácil también es aductor, pero no recibe el nombre de aductor. Estos sí son músculos que reciben el nombre de aductores y reciben el nombre en orden a cómo se encuentran, de anterior a posterior. Músculo aductor, primer aductor, músculo segundo aductor y músculo tercer aductor. Estos son el aductor largo, el aductor corto y el aductor magno o el aductor mayor. Largo, corto y mayor. No está en orden de crecimiento, o sea, no está corto, largo y mayor, sino es el largo primero, el segundo es el corto y el tercero es el mayor, bastante más poderoso. Pero los 3 son aductores: primer aductor, segundo aductor, tercer aductor, aductor largo, corto y magno o mayor. Junto al grácil forman parte del compartimento medial. Algunos también mencionan a otro músculo que es este, el músculo pectíneo. Este es el músculo pectíneo, que también hace la misma función de aducir al miembro inferior. Ahora, si vamos al compartimento posterior, vamos a encontrar otros 3 músculos más. Este, que es un músculo delgado, acintado, largo, con un tendón que termina en la parte medial. Eso quiere decir que también forma parte de los tendones que forman la pata de ganso. Entonces ahí tenemos ya al músculo sartorio, el músculo grácil y el músculo semitendinoso. Este es el músculo semitendinoso. ¿Se han dado cuenta que la pata de ganso está formada por tendones que cada uno forma parte de un compartimento diferente? El sartorio es del compartimento anterior, el grácil es del compartimento medial y el semitendinoso, forma parte del compartimento posterior. ¿Ve cómo ya está volteada el miembro inferior?
Este es el semitendinoso. Igual también es largo, es delgado, es acintado y tiene un tendón bien demarcado. Más profundo al semitendinoso encontramos este otro músculo, que es el llamado semimembranoso. Este es el semitendinoso y este es el semimembranoso. En la parte lateral ya encontramos este músculo. Si hay un bíceps braquial, también hay un bíceps femoral. Este es el bíceps femoral. Esta es la cabeza larga del bíceps femoral y esta es la cabeza corta del bíceps femoral. Entonces tenemos una cabeza y otra cabeza. Bíceps femoral, cabeza corta, y bíceps femoral, cabeza larga. Y claramente se pueden dar cuenta cómo ahí los dos tendones se están uniendo en un tendón común que están acabando en la parte lateral de la tibia. Esos son los compartimentos que hay en el muslo, anterior, medial y posterior. Ahora, si vamos a la parte posterior de la pierna, ya que estamos aquí, podemos ver estos dos músculos llamados los gemelos, ¿no? Los gemelos o géminos, y debajo o más profundo encontramos este músculo bastante poderoso, que es el sóleo. Incluso la tibia tiene una línea, esta posterior, esta acá, es la línea del sóleo. Esta acá es la línea del sóleo, ¿sí? Y es ciliarización para este músculo, que es el sóleo. Entonces, en la pierna vamos a encontrar un compartimento posterior que es superficial, que son los tres músculos que acabo de decir, y uno más, que es este. Este de acá, que muchos dirán, no es un nervio, ¿no? Pero si lo buscamos bien, vamos a encontrar como aquí hay fibras musculares. Por más que sean pequeños, son fibras musculares. Son fibras musculares. Es el llamado músculo plantar o músculo de la bailarina. Lo que hace es este movimiento, ¿no? Es a poner de puntitas a la persona. Pero como ven, ya es bastante vestigial. Tiene solo una porción carnosa bien pequeña, en cambio es más tendinoso que muscular. Y va junto a estos dos músculos, que son los gemelos y el sóleo, en este tendón común, que es el tendón de Aquiles. Muy bien, el tendón de Aquiles, que termina en este hueso de acá que conformaba el talón. ¿Cómo se llamaba? Ese hueso calcáneo. Por lo tanto, el epónimo es el tendón de Aquiles, pero este hueso se llama calcáneo. Si termina ahí, se llama entonces tendón calcáneo. Ese es el nombre internacional. Nombre epónimo, tendón de Aquiles. Nombre internacional, tendón calcáneo. Pero recuerden bien, estos tres músculos, los gemelos y el sóleo, se unen y se fusionan realmente en un tendón común y forman el tendón de Aquiles. Pero como se han dado cuenta, este que es el músculo plantar, se puede desligar fácilmente de ese tendón de Aquiles. Por lo tanto, este tendón plantar no se fusiona con el tendón de Aquiles, no se fusiona con los demás tendones de cada uno de estos músculos, sino solo lo acompaña. Por eso es que uno lo puede separar. Entonces, recuerden bien, el tendón de Aquiles está formado por los dos gemelos y por el sóleo. Pero si usted, acá ya está disecado, ¿no? Pero si ustedes lo encuentran, quizás en algún cadáver que vean, esto puede estar fusionado, pero en realidad si uno lo diseca y lo levanta, este músculo o este tendón del músculo plantar se puede retirar porque no está fusionado en el tendón de Aquiles. Bien, también encontramos más músculos que están aquí, que son en realidad ya en la práctica menos encontrables en realidad. Pero tenemos, por ejemplo, el músculo tibial posterior. ¿Qué movimiento es este? Este movimiento. ¿Flexión o extensión del pie? Flexión. La flexión del pie. Entonces todos estos, aparte del tibial posterior, van a recibir ese nombre. Son flexores del pie, flexores de los dedos, flexores del pulgar, del primer dedo, o llamado hallux, que son estos, a ver. Bien. Este es el tibial posterior. Ese es el van, son vasos nervios que ahora lo vamos a ver. Y estos son, miren. Lo voy a jalar. Miren, este de acá, miren cómo es un tendón que está yendo hacia todos los dedos. Ese es el flexor largo de los dedos. Este de acá
Es ese, si no me equivoco. No, este es más profundo, es este de acá. Este de acá que es más profundo. Este es, miren, si va a este dedo, entonces sería el flexor largo del primer dedo. Así, entonces, en este compartimento profundo de los músculos hay un flexor largo del primer dedo, un flexor largo de los dedos, hay un tibial posterior, que es un músculo que está totalmente pegado al tibial. Así como hay un tibial posterior, en realidad también hay un tibial anterior. Bien, como les dije, esto es medial y es el hueso, y que está casi en las superficies, básicamente cubierto nada más de piel. Por eso es que es bastante vulnerable. Al otro lado tenemos este de acá, es el músculo tibial anterior. Entonces también hay un compartimento anterior de la pierna. Este es el músculo tibial anterior. Y se dirige hacia el primer dedo. También hay músculo. Entonces, este movimiento de acá, ¿cuál sería? Flexión. Hacia abajo sería flexión, pero hacia este movimiento, Hay extensión. extensión del pie. Por lo tanto, estos músculos se van a encargar de ese movimiento cuando se contraigan. Por ejemplo, si había un flexor largo de los dedos, ¿este cuál sería? Extensor largo de los dedos. Acá también hay otro, mira, que se dirige al primer dedo, hacia el primer dedo. Por lo tanto, ese es este es el extensor largo del primer dedo o del hallux. Igual también, entonces tenemos un tibial, al igual que en la parte profunda de la parte posterior tenemos un tibial y dos flexores largos del primer dedo y de los dedos, que son del segundo al quinto dedo. Ahora, antes que se me pase, mejor vamos a ver vasos femorales, que digamos que es un tema bastante importante. Aquí. Comienza desde el muslo, y miren, esta es la arteria, esta es la vena, y aquí está el nervio. Esta maraña de aquí es el nervio, porque el nervio femoral no viene así como, no viene grande y corre junto a los vasos femorales, sino que apenas pasa el ligamento inguinal, se comienza a dividir. Por eso es que no se ve así como si fuera una arteria o una vena, es decir, un nervio grueso. Para diferenciar bien, recuerden que las venas son más amplias, más grandes en calibre que la arteria, que es esta. Esta es la vena entonces. Y también recuerden que es más delgada, su pared es más delgada. Como se sabe en realidad, las venas son delgadas y las arterias son un poco más gruesas. Miren, delgada y gruesa. Esa es más grande, esta es un poquito más pequeño en calibre. A ver, acá tengo. Esta es entonces la arteria. Entonces, estos son los vasos femorales, vena y arteria. Y van de anterior hacia posterior. Van a pasar por este conducto, que es el llamado conducto de Hunter, o conducto aductor, o algunos también lo llaman conducto, el Rubier, por ejemplo, lo llama conducto subsartorial. ¿Por qué? Porque este es el músculo sartorio.